hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. Veinte de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. La pucha con los ingleses, quien los pudiera, quien los pudiera. Que lo tiro a los gringos, Unigran 7, navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse al cohete. Buenas tardes, queridos oyentes. Con los acordes y el canto del triunfo, La Vuelta de Obligado, de Miguel Brasco y Alberto Merlo, interpretado por este último, hoy, 23 de junio, damos comienzo al programa 244 de Obligados a Volver, programa que se transmite todos los miércoles y sábados a las 18 horas por nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Obligados a Volver, un análisis de la realidad argentina y mundial desde nuestra mirada, que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista y ambientalista. Obligados a volver, porque como dijo el general San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Recordando además nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción. Dirección, Norberto Raful y Consejo de Columnistas y Asesores. Locución, quien les habla, Marina Martínez. En la operación técnica, Nicolás Rearte. A continuación, Norberto nos comentará, como suele hacerlo, el temario de nuestro programa de hoy. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes, Marina. Buenas tardes a todos, todas y todes, les oyentes de Obligados a Volver. Programa número 244, que corresponde al miércoles 23 de junio, todavía impactados por la noticia que nos conociéramos ayer sobre el fallecimiento de Horacio González, al que seguramente le corresponderá que le hagamos un homenaje en un programa especial a él dedicado. Pero bueno, teníamos organizado ya este programa como siempre, en dos bloques. En el primer bloque arrancamos con las efemérides históricas que prepara Edgardo Margiota. Le siguen las operetas del Grupo Comuna, Comunicadores de la Argentina, que desnuda la prensa hegemónica y sus artículos convenidos, concertados de oposición al gobierno. Le sigue luego la columna de Política Nacional que prepara Carlos Olubica y, cerrando el bloque, un tema musical, una pausa musical con un tema referido al general Manuel Belgrano. A continuación, el segundo bloque, que arranca con un invitado especial. Se trata de Ricardo Capdevila, que hoy nos presenta el tema del río Paraná con este título: Seamos soberanos en las decisiones. Y precisamente, tratando del tema del río Paraná, continuamos con dos pequeños videos que ilustran
en la imagen el tema del que hoy es centro de debate en muchos espacios. Cerrando este bloque, entonces, tenemos a Pablo Vázquez, historiador que nos acompaña desde hace tiempo, al cual le hemos pedido que nos hable sobre junio y el peronismo. Y bien, cerrando ya entonces el bloque y el programa, otro tema musical, en este caso referido al general Martín Miguel de Güemes. Dicho esto, ¿qué te parece, Edgardo, si arrancamos con las efemérides? Conocer el pasado para iluminar el presente y construir el futuro. Efemérides correspondientes a la semana que se inicia. 25 de junio de 1912 se produce la huelga agraria conocida como el Grito de Alcorta. Los chacareros arrendatarios del sur de la provincia de Santa Fe y del norte de la provincia de Buenos Aires se movilizan reclamando por los precios de los arrendamientos y una legislación que los regule, y por el acceso a la tierra. El movimiento agrario origina, meses después, la fundación de la Federación Agraria Argentina en la ciudad de Rosario. 26 de junio de 1980. Por orden de la dictadura, se queman 24 toneladas de libros del Centro Editor de América Latina con el pretexto de que atentaban contra la Constitución Nacional. 26 de junio de 2002. En el marco de la crisis económica y política de diciembre de 2001, varias organizaciones sociales realizan una movilización masiva reclamando distintas medidas ante la emergencia. Cuando una columna de manifestantes llegó al puente Pueyrredón, fueron cruelmente reprimidos, teniendo como víctimas fatales a Maximiliano Costecchi y Darío Santillán, ambos pertenecientes a la Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Perón. 28 de junio de 1966, el presidente Arturo Illia es derrocado por un golpe militar encabezado por Onganía. 29 de junio de 1815, se reúne en Concepción del Uruguay el Congreso de Oriente, también conocido como Congreso de los Pueblos Libres, presidido por José Gervasio de Artigas, que tuvo entre sus resoluciones proclamar la independencia, no sólo respecto de España, sino de todo poder extranjero. 29 de junio de 1935, con el lema «Somos una Argentina colonial, queremos ser una Argentina libre», un grupo de jóvenes irigoyenistas forman la Fuerza de Orientación Radical para la Joven Argentina, Forja. Entre los socios fundadores estaban Arturo Jauretche, Homero Mansi, Luis de Lepiane, Gabriel del Mazo y Darío Alessandro Padre. Poco después, Raúl Scalabrini Ortinis también fue un miembro destacado del grupo e inspirador de su ideario. Luego del llamado a las elecciones realizado en octubre de 1945, Forja anunció que sus objetivos se habían satisfecho y se disolvió. Varios de sus miembros se incorporaron al peronismo naciente. Continuando ahora con nuestro programa, vamos a escuchar un repaso a los comentarios políticos de la prensa hegemónica, las operetas al 20 de junio, que prepara Comuna, Comunicadores de la Argentina. La oposición mediática arma las listas para noviembre. La estrategia editorial opositora volvió a centrarse, pero ya con tonos desesperados, en el rumbo que Junto por el Cambio debe seguir para las elecciones de noviembre. Se multiplican reproches a María Eugenia Vidal por no prestar servicios en la lista de la provincia de Buenos Aires, donde a la vez emerge una nueva estrella, el radical Facundo Manes, exaltado con títulos, opiniones y hasta adjetivos idénticos.
Tantas maniobras y energías absorbe este tema que la infaltable andanada contra Cristina Kirchner, enfática por su discurso en La Plata, como suelen ser las que le destinan cuando está en silencio, se concentró en 2 o 3 días de títulos y notas, por cierto, muy intensas y sin descuidar el recurso a la mentira. Nadie faltó al deber de mantener con vitalidad el odio y el desprecio a la vicepresidenta. Sería por demás tediosa la lista de las y los periodistas independientes que escribieron contra ella en Clarín, Infobae y La Nación, a veces con hasta 4 notas por día. La consigna cumplida por todas y todos fue la de convertir la propuesta de debate sobre un sistema de salud en una amenaza de estatización, asociada automáticamente a la idea de un estigma maldito y a palabras y figuras que estimulan la reacción rabiosa de la platea más conservadora y retrógrada: la cámpora, chavismo y expropiación. El peligro de una oposición desordenada, amonestó Morales Solá en la tapa de La Nación del domingo, en una nota que desliza un tono cauteloso, tímido, hacia el accionista del diario, el expresidente Macri, a quien le reprocha aparecer a veces como representante de una parte de la derecha opositora y no de su totalidad. Pero los malos de verdad son los que se le oponen internamente. Vidal, acusada de haber olvidado la promesa de no abandonar jamás a los bonaerenses, y luego el alcalde Larreta. Ellos se olvidan de reconocer en Macri, se queja al líder del antikirchnerismo, que para estas empresas es la máxima virtud política que un ser pueda tener sobre la tierra. En estas líneas hay referencias muy elogiosas al radical Manes, igual que las de Kirschbaum en Clarín, en una línea editorial ya desplegada por redactores a su mando. La atención del batallón mediático sobre el desempeño de Juntos por el Cambio se expresó ya el martes con Pagni en La Nación, cuando pidió un líder nítido, que podría ser, concedió Rodríguez Larreta. El despliegue comprendió también la exaltación a protestas opositoras en Pergamino y Salta, sobredimensionadas en tapas gemelas de Clarín y La Nación con fotos de portada. Clarín, por medio de González, le dedicó un enfático panegírico al radical Manes como competidor en la provincia de Buenos Aires. Como científico, escribió, atraía multitudes y atesora una década y media como celebridad. El tono contrario fue también para Vidal, por la decisión personal, pero incomprensible desde la política, de competir en la capital. La sinfonía fue nítida también el sábado. Clarín y La Nación ubicaron en tapa espacios destacados para la crítica de Elisa Carrió a sus aliados, y en una decisión editorial por demás infrecuente, ambos diarios le dieron existencia a las protestas sociales del viernes, ya atribuidas a la izquierda o a los piqueteros, pero esta vez no para quejarse del caos de tránsito. Mirando el conjunto, parece que el Frente de Todos no está presente como actor político. Además, La Nación copió y pegó la prescripción de hace una semana de Kirschbaum en Clarín, cuando le dijo a Juntos por el Cambio cómo debe evitar que el oficialismo consiga acercarse al quórum propio en diputados en las elecciones de noviembre. También apuntan a la cita electoral, una vez más, versiones, presunciones y supuestos índices que son siempre contrarios a las vacunas de las que dispone la Argentina. Agotada la cantinela contra Sputnik, la siembra de dudas sobre su efectividad y, en suma, rótulos tales como vacuna soviética y veneno, la metralla cae ahora sobre AstraZeneca. Hay varios ejemplos, pero uno de los más alevosos es del miércoles 16 de Clarín, en un título en el que la redactora Wexler protesta porque el gobierno no se haya expedido sobre una decisión en Chile: suspender su aplicación porque una persona sufrió trombosis. Para reforzar, La Nación repitió el enfoque el sábado. Solo en los párrafos finales hay espacios para decir que los diagnósticos de trombosis adjudicados a AstraZeneca se dan en una persona cada 100.000 vacunadas. Si esos artículos usan de manera amañada datos parciales o los tergiversan para lanzar títulos contra la vacunación, ni qué decir sobre cómo presentaron el comunicado del subsecretario del Tesoro estadounidense tras un diálogo con el ministro Guzmán. Clarín y La Nación coordinaron el título principal del jueves: el reclamo habitual de todos los gobiernos de la potencia de medidas que favorezcan los negocios de empresarios de su país fue elevado a exigencia de plan económico sólido. El texto llenó de gozo a las y los periodistas independientes.
Como siempre, en el extremo se ubicó Bonelli de Clarín, que escribió que Estados Unidos lanzó un bombazo, marcó la cancha a Guzmán y puso el dedo en la llaga porque Argentina no tiene plan económico. Como cada viernes, recurrió a la mención de quienes siempre determinan sus párrafos, los lobos y tiburones de Wall Street que se espantan con la existencia misma de Cristina Kirchner y Axel Kicillof. La desesperación de las empresas periodísticas opositoras por impedir un resultado electoral que favorezca al Frente de Todos lleva a las y los articulistas a redoblar recursos y dar rienda suelta a la imaginación. En este aspecto ha sido superado el ingenio de Carlos Pagni, quien en meses pasados había revolucionado al periodismo mundial al inaugurar un recurso hasta entonces desconocido: determinar, palabra por palabra, lo que piensa una persona sin decírselo a nadie y reproducirlo textual, tal como lo pensó. Lo hizo con Cristina Kirchner. Pero como la ciencia avanza, Van der Kooi dio todavía un paso más cuando afirma que si el Frente de Todos gana en noviembre, ella avanzará con su propuesta de reformar el sistema de salud. Pero si el resultado es inverso, también avanzará, dice el columnista, en un verdadero galimatías de tiempos verbales, porque interpretaría que el traspié habría obedecido a la falta de profundización del modelo. Es decir, que existe algo así como una máquina capaz de determinar el pensamiento de las personas en el futuro. Esto fue Operetas, Comuna, Comunicadores de Argentina, Facebook, Comunicadores de Argentina, Twitter, @comuna_rg. Hola, soy Carlos Olubica y voy a hablar de la política nacional. En el momento de realizar esta grabación es el lunes 21 de junio a las 18 horas. El oficialismo, de manera discreta y gradual, acorde con su responsabilidad de gobernar en un contexto de pandemia y de crisis económica. La oposición en forma más ruidosa y desaprensiva, con total irresponsabilidad y sin hacerse cargo del desastre de la pandemia macrista, han iniciado los preparativos para las próximas elecciones legislativas. Elecciones que están relativamente cerca en el calendario, pero todavía lejos en las preocupaciones de la gran mayoría de nuestro pueblo. Nos interesa principalmente analizar las perspectivas del Frente de Todos, que como fuerza gobernante pone a consideración de la ciudadanía su gestión desde el 10 de diciembre de 2019. Se dice habitualmente que las elecciones las ganan o las pierden quienes gobiernan en el momento en que se realizan. Vamos a tomar esta afirmación como premisa del análisis, a partir de los tres ejes sobre los que se piensa que las y los votantes evaluarán el desempeño del gobierno nacional y de los provinciales que se identifican con él. Uno es la campaña de vacunación, otro es la inflación y el tercero es la reactivación económica. A ellos habría que sumar como base de la fortaleza y la solidez de la gestión la unidad del Frente de Todos. Comencemos por la campaña de vacunación, la más grande de la historia argentina, boicoteada en mayor o menor medida por la oposición. Después de las dificultades de los primeros meses para conseguir una cantidad suficiente de dosis para avanzar rápidamente en esta campaña, dificultad que tuvieron la inmensa mayoría de los países y que muchos todavía siguen teniendo, la provisión de vacunas alcanzó en las últimas semanas un volumen muy importante que permitió escalar la inoculación hasta 350.000 aplicaciones diarias. El 19 de junio, o sea, hace 2 días, el Ministerio de Salud de la Nación informó que en un mes se aplicaron más de 7.600.000 dosis y llegaron al país casi 8 millones. En el día de hoy, lunes 21 de junio,
Llegaron casi 2 millones de dosis y se esperan por lo menos 3 millones más en el resto de la semana. Hasta el momento se distribuyeron más de 20 millones y medio de vacunas y se aplicaron más de 18 millones entre primera y segunda dosis. Considerando la población objetivo, por lo menos hasta que se modifique el criterio, estamos hablando de los mayores de 18 años, ya están vacunados, al menos con una dosis, más de 14 millones y medio de personas, el 44% de esa población objetivo. Con los 5 millones de vacunas que llegan esta semana y los 2 millones que aún restan del total distribuido, estamos hablando de 7 millones disponibles para aplicar en los próximos días, superaremos seguramente el 50% de mayores de 18 años vacunados. Las perspectivas son que el flujo durante julio seguirá siendo intenso, tanto por la normalización de la entrega de las vacunas comprometidas por contrato, Sputnik, AstraZeneca, con principio activo fabricado en Argentina por Mab Science, y Sinopharm, como también las que sumará la producción local del laboratorio Richmond, Sputnik Vida, y el nuevo contrato con la China canadiense CanSino, además de las que pueda liberar Estados Unidos. Vale decir que en el terreno de la campaña de vacunación, el gobierno del Frente de Todos le va ganando por goleada a la campaña de sabotaje de la oposición salvaje. No obstante, sabemos que, como dicen algunas voces del oficialismo, sin la vacuna no se puede, pero solo con la vacuna no alcanza. La inmunización alivia y permite avisorar un futuro más cercano a la normalidad, pero nuestro pueblo tiene también otras preocupaciones inmediatas, acuciantes, que pivotean sobre la cuestión económica. Ahí resalta el problema de la inflación, que repercute en el bolsillo de la gente, con el arrastre de la fuerte pérdida de poder adquisitivo de los últimos años. El gobierno prometió que en 2021 los salarios le ganarían a la inflación. La previsión inicial de un aumento del 29% del costo de vida quedó superada por la realidad de los primeros 5 meses, que ya marcaron el 21%. Ahora se apunta a que el índice de precios al consumidor no crezca más allá del 40% y los acuerdos salariales se están orientando a incrementos entre el 42 y el 45% para cumplir con la promesa oficial. La inflación se está desacelerando, pero todavía lejos de las expectativas iniciales. Con una batería de medidas que incluyen el moderado aumento de tarifas de luz y gas y el inminente anuncio de un acuerdo para controlar el precio de la carne, que tiene alto impacto en el IPC, el gobierno pulsea con el poder económico concentrado para cumplir su promesa. La modificación en el impuesto a las ganancias, que libera de ese gravamen a más de 1.200.000 trabajadores y jubilados, que además recibirán la devolución de lo que pagaron desde enero, es un refuerzo para la recomposición del poder adquisitivo de una parte de los asalariados. Para los jubilados y las jubiladas de haberes más bajos, que son la mayoría en realidad, habrá un bono extra, con un monto todavía no definido, pero que estaría entre 6.000 y 8.000 pesos, que también va a alcanzar a beneficiarias de la asignación universal por hijo. Para los monotributistas se está revirtiendo en el Parlamento una decisión que claramente los perjudicaba, apuntando ahora, además, a beneficiarlos con nuevas escalas y cuotas que significarán para la inmensa mayoría un alivio en el bolsillo. Los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo, que se nutren sobre todo de los movimientos sociales,
también tendrán un pago extra para compensar el aumento del costo de vida. Ya anteriormente se había incrementado significativamente tanto el monto como el universo alcanzado por la tarjeta alimentar. Pero subsisten todavía muchas personas sin cobertura, entre las pequeñas empresas, los cuentapropistas, los trabajadores informales. Se está analizando alguna medida específica para ese conjunto muy diverso y poco registrado. En este sentido, el IFE es un antecedente valioso, aunque no se lo replique exactamente, como fue en su momento. Freno a la suba de precios y aumento de ingresos de la población es la ecuación que tiene que resolver satisfactoriamente el gobierno del Frente de Todos en los próximos 3 meses. Luego está, como dijimos al principio, el tema de la reactivación económica, que tendrá un impulso con el avance de la campaña de vacunación y la posibilidad de ampliar actividades golpeadas en distintos grados por la pandemia. La industria y la construcción están a la cabeza de una todavía incipiente recuperación económica que hay que fortalecer, pero el comercio, incluyendo la gastronomía, el turismo y la recreación, siguen muy golpeados. El nivel de empleo, tanto el formal como el informal, dependerán de la velocidad y la intensidad de esta reactivación económica. No hace falta parafrasear a Bill Clinton para saber que la economía es determinante para la suerte de cualquier gobierno. Si alguien tiene dudas, que le pregunte a Mauricio Macri. Por último, hablamos al comienzo de la unidad del Frente de Todos como base de la fortaleza y la solidez de la gestión. Mi opinión es que, más allá de algunos chisporroteos, de gustos y disgustos personales, por otra parte normales en una fuerza de gran amplitud y diversidad, tanto Cristina como Alberto emiten cada día señales claras de una sintonía que asegura el mantenimiento de esa unidad imprescindible. Muchas gracias a todas y a todos. Les mando un fuerte abrazo. Obligados a volver, se solidariza con Milagros Sala, injustamente detenida desde enero de 2016, y con todos los demás detenidos y perseguidos por el régimen macrista y sus cómplices del sistema judicial, por la pronta liberación de los presos políticos. Antes de continuar con Obligados a volver, les invitamos a conocer todos nuestros medios de comunicación. Nuestras páginas en Facebook, Obligados a Volver, programa radial, y La Lealtad Política y Cultura, donde pueden leer las imperdibles publicaciones semanales y quincenales de nuestros columnistas. Y el grupo Obligados a Volver, dispuesto para el intercambio de información y debate entre nuestros oyentes. También el rotativo de Obligados a Volver, un servicio cotidiano de noticias, música y buen humor a través de un grupo de WhatsApp. Les recordamos suscribirse a nuestro canal de YouTube Obligados a Volver, donde pueden disfrutar los programas ya emitidos. No dejen de enviarnos sus comentarios a nuestro programa por la página de Facebook Obligados a Volver, programa radial. Y cada sábado podrán ganar el premio que se sorteará entre quienes participen. Un libro donado por Ediciones Sicus, por lo que enviamos desde ya nuestro agradecimiento a Juan Carlos Coco Manuquian. Y seguimos sumando espacios para compartir con ustedes. Ahora también estaremos de lunes a jueves a las 19 horas comentando las noticias más importantes en un nuevo espacio llamado Comentarios Obligados. Los esperamos, como siempre, en nuestra página en Facebook,
Obligados a Volver, programa radial. Queridas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo las ves? Espero que muy patrióticamente cada uno en su casa, porque hoy en día te quedás en tu casa, sos patriota. Es mucho más fácil ser patriota ahora que hace 200 años, donde para ser patriota, no sé, tenías que declarar la independencia, tenías que liberar Argentina, Chile y Perú, tenías que cruzar los Andes. Hoy te quedás en tu casa y ya sos patriota. No entiendo cómo hay gente que no puede hacer ni eso, que va a la plaza sin barbijo, a correr, que organiza asado con amigos. Es mucho más fácil, y si hablo de patriotismo es porque estamos en una fecha muy clave. Se están cumpliendo los 200 años del fallecido gran patriota don Manuel Belgrano. A mí no me gusta mucho hablar de lo poco que tiene que ver con su fallecimiento, por eso no vamos a hablar de la muerte, vamos a hablar de la vida del general Belgrano. Y digo general Belgrano porque es como se lo recuerda, porque Belgrano fue uno de los que, sin la angustia que les producía a los héroes de próceres pelear contra España, se la peleó en serio contra un ejército en serio, porque él era abogado, y no fue una pelea contra el lawfare donde necesitarían abogados, sino que fue una pelea en serio, ejército contra ejército, y lo mandaron a él, lo mandaron a pelear porque las ideas que él tenía gobernando a los poderosos de siempre, digamos, no les gustan, ¿no? Porque Belgrano, por ejemplo, era uno que hablaba de un gobierno local, o sea, expropiarle a España las tierras que habían dominado durante más de 300 años y de donde se llevaban toda. Hablaba de comercio nacional, hablaba de industria nacional, hablaba de Latinoamérica unida, o sea, hablaba de estar más cerca de Venezuela que de España. Hablaba de que la tierra era para todos, reforma agraria, tremendo. Y fue el que dijo también que no se podía pelear contra un ejército enemigo usando la misma bandera que los enemigos. Claro, es como si vos jugaras contra River, por ejemplo, y te pones la camiseta blanca con la banda roja, todos los goles que haces vos, dicen que los hicieron ellos, y tendrían razón. Y esto a los poderosos no les gustó para nada, porque si bien peleaban contra España en nombre del rey de España. Belgrano dijo no, para nada, creó la bandera, a pesar de que le dijeron cómo se va a gastar la guita del presupuesto. Tela para ser bandera, Belgrano la creó, tenemos bandera, tenemos libertad, tenemos independencia, entre otros gracias a él. Cuando le retribuyeron su servicio con 40.000 pesos, los donó para que se construyan 4 escuelas públicas. Populista Belgrano. Claro, no lo pudieron los poderosos soslayar de la historia. Entonces, primero lo pusieron algunos billetes, los de baja denominación, los de Humango, Ley 18.188, 1969, los de 10 pesos convertibles, que lo vendrían a ser menos de 10 centavos de dólar, y le dieron su nombre hace mucho a un barrio donde vive mucha gente, muchos de los cuales no le gustaría nada a las ideas de Belgrano, y quizás organizaran, no sé, un cacerolazo para que Belgrano se baje los 40.000 pesos a la mitad, o para que diga no, en qué gastó la guita que en realidad se la gastó en producir nuestras propias banderas. Nosotros lo vamos a homenajear en serio, y lo vamos a homenajear con música de la nuestra, a cargo de un gran grupo. Con ustedes, los Cantores Perseguidos. Hoy hablamos de Belgrano, que creó nuestra bandera, un patriota de primera, un enorme ser humano. Venía dura la mano. Allá por el 800, los españoles contentos gobernaban hace rato, lo llamaban virreinato, y así empieza nuestro cuento. Gran patriota que fue Belgrano, su temple de héroes salta a la vista, y en estos tiempos a veces pensar cuántos belgranos se necesitan, unos cuantos, y en estos tiempos a veces pensamos cuántos belgranos se necesitan. 200 años ya transcurrieron, pasó mucha agua bajo los puentes, varios ingratos cunearon, pero Belgrano sigue vigente. Varios ingratos lo ningunearon, pero Belgrano sigue vigente. Samba de los belgranistas, cantaremos estos versos y le diremos altruista a nuestro prócer inmenso: jamás ante el extranjero no bajaremos los lienzos. Según, ¿cómo según? Segunda. Ah, está bien. En
España Napoleón puso prisionero al rey, y acá se cayó el virrey. Vino la revolución y partió la expedición del ejército patriota. Hubo que poner pelota, hubo que poner ovaciones. Y don Manuel en Rosario con la bandera se anota. La historia tiene a Manuel Belgrano junto a patriotas muy honorables, pero no nos acordamos de varios tipos impresentables. Pero nosotros nos acordamos de varios tipos impresentables. Belgrano sigue siendo prócer insigne de nuestra historia. 200 años es un buen tiempo para que usemos nuestra memoria. 200 años es un buen tiempo para que usemos nuestra memoria. Samba de los belgranistas, en esto emana tu rango protagonista en nuestra historia americana. Que viva Manuel Belgrano, patria libre y soberana. Hasta la risa siempre, viva la patria, viva Belgrano. Gracias por la invitación, Norberto Raful, a la participación en este programa y un saludo a la audiencia. Vamos con el tema. El 30 de abril de este año venció la licitación del dragado y balizamiento del río Paraná, con la empresa Hidrovía formada por Jean Denul, belga, y EMEPA, argentina. Dicha licitación data del año 1996. Nuestro gobierno, pandemia mediante, no pudo definir con firmeza una posición frente al poder de las corporaciones, muy poderosas, que comercializan el 80% de las exportaciones que fluyen por el río. Es estratégico recuperar el control del río Paraná, impidiendo el saqueo de riquezas por esa vía. Como decía Alcira Argumedo, la cuenca del Paraná-Paraguay es una vena que sangra. Eliminar el contrabando, controlando las declaraciones juradas de los operadores del comercio exterior, hará que podamos generar divisas necesarias para que el país pueda crecer. Hoy la pandemia, ayudada por el virus amarillo que engendra odio, está haciendo estragos en nuestro país a través de los medios hegemónicos. Pero necesitamos una dirigencia y un pueblo unido con energía para dejar atrás al neocolonialismo que no nos deja despegar, con independencia económica, soberanía política y justicia social. Si los argentinos reaccionaran por la importancia del tema y reclamáramos al gobierno que se controle el comercio de la cuenca fluvial, se podrían obtener recursos para mejorar la situación del país sin endeudamiento. Se calcula que existe un contrabando de 30.000 millones de dólares anuales, y si recuperáramos la flota fluvial perdida en la época de Menem, se podrían facturar hasta 7.000 millones de dólares anuales más de fletes. La soberanía alimentaria se plasma en el precio de los cereales que fija la Bolsa de Chicago como insumos esenciales de toda la cadena de alimentos. El control de cantidades exportables y la aplicación de retenciones determinan el costo de comer en nuestro país.
Necesitamos un Estado fuerte que enfrente al poder sin consensos con inescrupulosos y fugadores de riquezas, terminando con el contrabando y el saqueo. No debemos legitimar con la invisibilización y el olvido a la gestión neocolonial de Macri. Basta de funcionarios tibios y dubitativos que van detrás de la agenda que imponen los medios concentrados que juegan como partido político, subsidiados y financiados por nuestro gobierno, al que se opone con una pauta oficial millonaria. No estamos de acuerdo con la política desarrollada por el Ministerio de Transporte, con Alexis Guerrera, que apenas de asumir nos dice que el Estado no está en condiciones de dragar y balizar el río Paraná, que no es cierto. Se debe corregir la entrega de soberanía derogando el decreto 949 del 2020. Nefasto, dando continuidad a una concesión, fortaleciendo al puerto de Montevideo y desaprovechando ese vencimiento de la concesión menemista, sin reparar en que no hay control del comercio exterior por esa vía con un contrabando monumental. Hay que resaltar que el río Paraná nunca dejó de ser de los argentinos y que no es una autopista ni una hidrovía. Aclaro esto de que no es una autopista porque la ley sobre la que se basó la licitación del menemismo allá hace 25 años fue una ley del proceso que era para obra pública de autopistas terrestres. O sea que se utilizó una ley del proceso militar para habilitar esa concesión que se hizo de dragado y balizamiento en la época menemista. Que esa misma licitación, que hace 25 años que está funcionando, no tiene el respaldo de los estudios ecoambientales, de impacto ambiental, sobre el daño que se le está ocasionando al ecosistema con el dragado y la profundidad de dragado que se está haciendo. Pero el decreto 949 aún quiere aumentar el dragado que se vino haciendo durante estos 25 años, sin ni siquiera saber qué daño vinimos haciendo en el río. No estamos de acuerdo, por eso, con licitaciones privadas cuando es estratégico que el Estado diga dónde dragar, si conviene dragar, a qué profundidad, y si ese dragado no afecta a la ecología ni los ecosistemas. Incluso que no produzcan desmoronamientos de las costas. No estamos de acuerdo en adaptar las características del río a los grandes buques que pretenden ingresar, tipo Panamax, para cargar más volúmenes con menos costos y menos ingreso de buques. Creemos que el río, con una profundidad natural, el río del Paraná, con una profundidad natural de 4 metros, se deberían para su transporte usar barcazas hasta llegar al río de la Plata, a un puerto de aguas profundas, aproximadamente 25 metros de profundidad, donde podrían llegar y cargar los buques tipo Panamax para el comercio internacional. Otro problema que hay que abordar es el control de los puertos y en la medida del vencimiento de las concesiones, estos pasen a manos del Estado.
que también en la gestión de los 90, a través de la ley 24093, delegó el Estado en las provincias su privatización y concesión, dejando con escaso poder de contralor el comercio, generando subfacturación en las exportaciones y sobrefacturación en las importaciones, además de un peligroso volumen de contrabando que nos deja con un menor ingreso de divisas. Desde la Ensenada de Barragán, cuna de nuestra soberanía fluvio-marítima, costas del estuario del Río de la Plata, donde se refugiaron los navíos de nuestra primera flota. Nuestro general Manuel Belgrano decía que la Ensenada era la primera frontera en la defensa de la patria naciente. Y así lo fue, enfrentando las invasiones inglesas. Y libró las primeras batallas que después se extendieron en el río Paraná hace ya 175 años. En las batallas de Obligado y Punta Quebracho, que consolidaron la soberanía en nuestras aguas. Vale entonces decir que nuestras vías navegables son constitutivas de la nación. Hacia finales del siglo XX, el vendaval neoliberal nos expulsó de nuestras aguas. El llamado Consenso de Washington hizo desertar al Estado de un complejo estratégico, las vías navegables, los puertos, la marina mercante y la industria naval. Tal fue el grado de entrega que nuestros ríos pasaron a denominarse Hidrovía, el mismo nombre del concesionario Hidrovía Sociedad Anónima. Tal fue el despojo y la entrega que, siendo un país marítimo, insular y bicontinental, nos dejaron sin salida al mar, obligándonos a que sea Montevideo el puerto director.
a que el 75% de lo que exporta Argentina a través del Paraná sea con fletes extranjeros, a que la mayoría de las embarcaciones que lo navegan sean de bandera de otros países y que el dragado y balizamiento, el peaje que se cobra por navegarlo y sus puertos sean privados. En estas primeras décadas del siglo XXI, la construcción del Canal de Magdalena nos permite unir a la Argentina fluvial con la Argentina marítima. Tenemos la enorme oportunidad de volver a navegar con buques de bandera argentina construidos en astilleros nacionales al servicio del desarrollo y el trabajo de nuestra patria. Desde ATE Ensenada, los trabajadores y trabajadoras del astillero Río Santiago le damos la bienvenida a la presentación de una nueva vía troncal de navegación, de Barranqueras a la Antártida. Hola, soy Pablo Vázquez y este mes de junio, en el marco de efemérides peronistas, la verdad que es muy rico, lamentablemente, con algunos hechos trágicos, no solo para el peronismo, sino para la historia argentina en general, así que bueno, vale la pena hacer por lo menos un punteo sobre cada uno de ellos.
El 4 de junio indudablemente está enfocado en lo que fue la revolución del 4 de junio de 1943, la que posibilitó el inicio político de, en ese entonces, el coronel Juan Perón. Se recordará que el golpe de 1930 impone no solo el fin del gobierno de Irigoyen, sino la dictadura de Uriburu y posteriormente una serie de gobiernos con el general Justo, Ortiz y Castillo, que caracterizaron la década infame en cuanto a un núcleo de medidas represivas, hechos de corrupción notorios y sobre todo el pacto Roca-Runciman de adhesión y casi sometimiento al capital británico en 1933 y sobre todo el fraude patriótico, o sea que el radicalismo estaba proscripto y aún arreglando las elecciones y demás, existía el fraude por parte de los conservadores. Eso imposibilitaba cualquier tipo de expresión popular, salvo alguna oposición de Lisandro de la Torre, de los socialistas y el movimiento obrero y del grupo Forja con Scalabrini y Jaureche. Mayormente el sistema de los conservadores, radicales alvearistas y sectores de la prensa, sociedad rural y demás estaban todos coaligados. Cuando viene la perspectiva de que va a ser el candidato Robustiano Patrón Costa, el conservador salteño, los militares dijeron, bueno, basta con esta corrupción y este sometimiento, y sobre todo un grupo de coroneles reunidos en el GOU, Grupo de Oficiales Unidos, o Grupo Obra de Unificación, los dos términos los empleaba Perón, iniciaron un golpe enteramente del ejército, aunque tuvo el apoyo sobre todo de los nacionalistas, nacionalismo católico y de Forja, pero mayormente del nacionalismo. 2 o 3 días de Rawson, casi un año del general Ramírez, sobre todo con mucha preeminencia del nacionalismo católico, y el gobierno de Farrell. En el medio, la aparición de Perón. Perón a cargo de la Secretaría de Trabajo y Previsión, desplegando una política social nunca antes vista en el país y que tras los sucesos del 17 de octubre y las elecciones, él va a ganar la presidencia y va a elegir, tanto para su primera como segunda presidencia, asumir el 4 de junio, reafirmando su adhesión a esa revolución del 43. Me voy a adelantar unos días, los sucesos del 16 de junio de 1955, ya en el segundo gobierno de Perón, en el marco del conflicto con la oposición y especialmente con la Iglesia Católica, determinó que sobre todo la Marina, algún sector del Ejército y Fuerza Aérea, pero sobre todo la Marina, intente no solo un golpe de Estado, sino asesinar a Perón. En ese sentido, aviones de la aviación naval con algunos de Fuerza Aérea bombardean Plaza de Mayo con el pretexto de asesinar a Perón. Producen una masacre de más de 300 muertos y miles de heridos. A su vez, la Marina, con el Ministerio de Marina y el ministro, eran el foco rebelde y las fuerzas leales del ejército van a tomar ese lugar, lo que, si uno se ubica en Capital Federal, es el actual edificio de prefectura, ahí nomás de Casa Rosada. Quien va a tomar ese edificio va a ser el general Juan José Valle. Ese general Valle que les dice que fueron unos cobardes por realizar ese hecho de bombardeo, va a ser aquel que, producido el golpe del 55, casi al año, entre el 9 y el 12 de junio, impulse el movimiento Recuperación Nacional, un levantamiento cívico-militar en contra de la dictadura de Aramburu y de Rojas, que lamentablemente entre desinteligencias de los mismos insurgentes e infiltración por parte de la gente de inteligencia de la dictadura de Aramburu Rojas, van a sufrir una fuerte represión, aplicando la ley marcial, fusilando a civiles en los basurales de José León Suárez, lo que Rodolfo Walsh denominó Operación Masacre, fusilando tanto en el Regimiento de La Plata como en la comisaría de
Lanús, y entregándose el general Valle so pretexto de que iban a parar los fusilamientos, él mismo en la Penitenciaría Nacional, ahí en la avenida Las Heras y Scalabrini, en pleno Barrio Norte, donde ahora hay una plaza, va a ser fusilado. Esas fechas van a ser trágicas y va a ser un sinsentido de ataque a camaradas en ese momento que intentaron que retorne la democracia. Así que está todo concatenado, una fecha y la otra. El 4 de junio como hecho revolucionario en cuanto que posibilitó el inicio del peronismo. El 16 de junio, lamentablemente, por el bombardeo. Y al año, en fechas entre el 9 y el 12 de junio, el levantamiento armado del general Valle y el fusilamiento de más de 30 civiles y militares y apresados, decenas de conspiradores peronistas, nacionalistas, civiles y militares. Un hecho por ahí más halagüeño, ante tanta muerte, es el 19 de junio de 1948, donde se firman las actas constitutivas de la Fundación Eva Perón en lo que hoy es el Hogar de Tránsito número 2, actual Instituto Eva Perón, Museo Evita, dando inicio formal a la cruzada de ayuda social de Evita, donde se vivió el momento más pleno de justicia social, tanto en la Argentina como en el resto del mundo. La Fundación Eva Perón fue un ejemplo de trabajo mancomunado entre el Estado, sindicatos y particulares que asistieron, obviamente con un fuerte contenido ideológico en el marco del peronismo, a miles de familias, tanto en Argentina como en el extranjero, desde Estados Unidos, pasando a Israel, Japón, España y Egipto, entre una veintena de países que ayudó a la Fundación Eva Perón, como en la Argentina, desde las escuelas, hogares escuelas, policlínicos, ciudad infantil, República de los Niños, Ciudad Estudiantil y muchos otros logros que Evita en su corta vida pudo desarrollar. Así que junio es un mes signado por la obra y la tarea de Perón y de Evita, y por el otro lado por el odio gorila que en los bombardeos del 55, los fusilamientos del 56 demostraron cómo desprecian al pueblo argentino. Vale mi recuerdo para esos hechos que marcaron a fuego la historia argentina. Unos con signo de esperanza y otros con una mueca trágica que aún hoy debe ser revisada porque ha sido ocultada deliberadamente en nuestra historia, pero siempre teniendo en claro que la construcción de la asistencia y la justicia social y la cuestión soberana y tener en cuenta al otro es parte indivisible del peronismo que hasta el día de hoy por suerte se mantiene. De la Plata, agosto cae infernal, la brasa en los ojos gauchos se atiza con libertad. Antes de la guerra gaucha, un buque habrá que tomar. 26 son los cañones, los hombres son más de 100. Flamea la reconquista con Pueyrredón y Liniers. Para tan gloriosa hazaña la sangre gaucha de ser. Los jinetes ya van y la historia los ve galopeando en el oleaje. Donde el pirata no manda es donde manda el gauchaje. Que viva Martín de Güemes.
Güemes, su criollo y gaucho coraje. Segundita. Que venga nomás. Dicen que encalló en el Plata, la bajante lo emboscó, porque el Plata es de nosotros y nunca del invasor. Y con el agua hasta el cuello, un gaucho lo sentenció. Que viva Martín de Güemes, su gaucha estampa inmortal. Es voz de los redimidos, es canto de libertad. Y es farol americano para el camino alumbrar. Los jinetes ya van y la historia los ve galopeando en el oleaje. Donde el pirata no manda, es donde manda el gauchaje. Que viva Martín de Güemes, su criollo y gaucho coraje. Se nos está terminando el programa. Agradecemos a nuestro operador Nicolás Rearte por su trabajo que nos permite salir al aire. A todos los oyentes por su atención, especialmente a los que ponen me gusta en nuestras páginas de Facebook. Antes de despedirnos, les recordamos que Obligados a Volver ahora se transmite todos los miércoles y todos los sábados, siempre a las 18 horas. Por nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Les esperamos entonces el próximo sábado a las 18 aquí, en nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Este fue otro programa de Obligados a Volver, acompañándoles en sus casas desde la de cada uno de los que hacemos este programa, cumpliendo las disposiciones del Gobierno Nacional en la lucha contra la pandemia. Volvimos, pero estamos obligados a seguir militando, porque la patria sigue estando en peligro, ya que la derecha reaccionaria, que no acepta que fue derrotada en las urnas, acecha sin disimulo para desgastar y combatir a nuestro gobierno, elegido por el pueblo. Por eso, continuaremos con nuestra tarea siguiendo el legado del libertador San Martín. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Recordando y reivindicando nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción.